Muy buenos días a todos. Hoy estamos con Roberto Salinas, director del Centro para América Latina de Atlas Network y presidente del México Business Forum en la Ciudad de México. Roberto, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Hola Vanessa, un placer estar con todos ustedes. Bueno, Roberto, empecemos tal vez dando una mirada a lo que está pasando en América Latina, porque creo yo, no sé si tú compartes esa opinión, pero creo yo que hay resultados muy dispares dependiendo de cada gobierno. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu mirada en general? Tal vez dinos un poco qué países crees que lo están haciendo un poco mejor que otros y qué países los ves con mucha preocupación. Sí, pues tremendamente dispares, justamente como mencionas, Vanessa. Primero, hay que poner las cosas en contexto. Se veía en el 2019 un año, digamos, complicado, ¿sí? Quizá con algo de desaceleración, preocupación en algunas regiones, como lo era México, Argentina, y otros lugares, pero todo esto cambió a raíz de la pandemia y cambió en una forma en donde Carmen Reinhart, quien es ahora la vicepresidenta y economista en jefe del Banco Mundial, tiene un libro muy famoso que se llama This Time is Different, esta vez es distinto, con Ken Rogoff, que el título es irónico, donde dice, nunca es distinto, porque siempre las crisis financieras se derivan del sobreapalancamiento, del déficit fiscal, del abuso del gasto, etcétera. Sin embargo, ella misma ha dicho, esta vez sí es distinto. Y es distinto porque ante los confinamientos obligados, draconianos en algunos casos, Colombia, Perú, en México fue a la mexicana, fue un confinamiento voluntario, pero si sales, te vamos a regresar a casa, ¿no? Sí, pero no, y lo más seguro es que quién sabe. Honduras, Panamá, y hemos visto, bueno, en Chile, en la propia Argentina, que ha sido feroz el confinamiento, lo que ocasionó fue haz de cuenta que se congeló toda la parte de oferta, es decir, todo lo que son servicios, bienes, restaurantes, comercios, casi que como una película del tiempo, de repente llegó una congeladora y ¡pum!, la congeló. Y eso ocasionó un desplome bestial de la noche a la mañana. Llevamos apenas, ¿qué?, 90 días, y en 90 días nos ha cambiado el mundo económico y el panorama económico para los próximos 10 años. Probablemente estamos en el inicio de otra década perdida para América Latina, no por algún error macroeconómico, no por alguna política pública errada, y mira que hay muchísimas que todavía seguimos cometiendo en la región, sino principalmente porque el confinamiento generó esta parálisis del lado de la oferta y naturalmente pues del lado de la demanda. Ante esto hay muy poca respuesta que puedas hacer. Si la gente no está gastando, no importa cuánto dinero le pongas en sus manos, va a haber digamos, va a haber una preocupación más hacia ahorrar, lo que llaman los economistas una mente deflacionaria. Primero me quedo con mi guardadito antes de disponerlo, a menos de que sean lo esencial, que sobre todo es alimentos y medicinas en este momento. Sin embargo, creo que sí podemos diferenciar entre países de las medidas extremas a las que han tenido que llegar. Tú conoces bien a Manuel Heinz, el exministro de Finanzas de El Salvador, es un pensador que admiro muchísimo. Él hace una alegoría, un cuentito que explica la situación muy bien. Hagamos de cuenta que estamos como en un pueblo pescador, en donde lo más importante son los barcos, porque son los barcos nuestros principales instrumentos y las lanchas que nos llevan pues, a encontrar la pesca del día y el insumo a través del cual, comerciando nuestra pesca del día, que permite sostener el bienestar de ese pueblo. Y vemos allá, a la distancia, que ahí viene un tsunami. ¿Qué es lo más importante? Sabemos que el tsunami va a destrozar el pueblo, se van a caer casas, va a haber una gran pérdida de valor de lo que hemos construido. Lo que es lo más importante es que los barcos no se dañen. Esa es la mentalidad que tenemos que tener hoy en día, que los barcos no se dañen. ¿Para qué? Para que cuando pase la pandemia, una vacuna, algún tratamiento, lo que sea, podamos regresar a la normalidad y por lo menos ver qué piezas podemos reacomodar dentro de nuestro entorno para empezar a crecer y a progresar nuevamente. Vemos que Chile, por ejemplo, ha hecho un ejercicio
y vaya, a pesar de la espantosa popularidad del presidente Piñera por los sucesos de octubre del 19, pues tomó el toro por los cuernos e hizo lo que tenía que hacer en materia fiscal, que es un relajamiento precisamente para salvar los bancos. Perú y Colombia creo que también han actuado en una forma inteligente en el ejercicio de la política pública. Venezuela ni podemos hablar, porque es uno de estos casos en donde es una catástrofe, encima de una catástrofe, encima de otra catástrofe. Y quizá la suerte que tienen es que como ya estaban tan mal, había muy poca interconexión con el resto del mundo. Y esto de alguna forma los ha ayudado a mantener números bajos. Pero ¿quién les cree? Como en Cuba también, ¿quién les cree a Cuba? Es otro caso de catástrofe sobre catástrofe. En Centroamérica creo que Costa Rica ha hecho un buen papel, Panamá ha hecho un buen papel. En el caso de Argentina, algunos hablan muy bien del caso de Argentina. A mí me preocupa mucho cómo Fernández de repente ha aprovechado la pandemia, como dice Mario Vargas Llosa, como han dicho también otros, Mauricio Rojas, y varios otros intelectuales públicos, que han aprovechado la pandemia para verdaderamente, les ha salido el lado autócrata, ¿no? Para un autoritarismo feroz. Y eso es tremendamente preocupante. Pero claramente los casos que son, digamos, fuera de lo normal son México y Brasil, ¿no? Un populista de derecha, entre comillas, ¿no? Como lo es Bolsonaro, que minimizó muy al estilo Trump, muy al estilo López Obrador. No, el coronavirus es algo que no se preocupen, ni ustedes salgan, ni hagan, ni si se más. Y hoy en día, pues no sabemos si el epicentro es la Ciudad de México o es Sao Paulo, ¿no? En América Latina. A las autoridades no les creen los números, más bien hay que irse a los crematorios y a las morgues para ver cuál es la realidad. Se han hecho ya reportajes en la Ciudad de México, ¿no? Reportajes que molestan enormemente, ¿no? al gobierno. Incluso el New York Times ha salido con 2 reportajes diciendo, pues si vemos que están absolutamente saturados las funerarias, las morgues, los crematorios, y López Obrador sale el día siguiente diciendo, ay, es que el New York Times es poco ético. No es un medio creíble. Pues cualquier medio que diga lo contrario a lo que él dice, no es creíble, es poco ético, es fuchihuacala, como ha dicho en algunas de sus mañaneras. Y estas actitudes de populistas, típicamente populistas, de un Trump, de un Bolsonaro, de un López Obrador, de pensar que ellos dominan la realidad de la pandemia, ha sido quizá más tóxico todavía que el propio coronavirus, porque lo que te genera, Vanessa, es una tremenda incertidumbre de qué es lo que está pasando. Aunado a eso, no vemos, en el caso de México y Brasil, que el gobierno ha respaldado las acciones con las políticas económicas adecuadas de salvar los barcos ahorita, y ya después nos preocupamos de cómo reconstruir todo lo demás. Brasil lo ha hecho muchísimo mejor que México, sin duda alguna, en materia de política económica, pero pues aún así son momentos complicados. Yo sé que es un panorama muy difícil de caracterizar en todas sus dimensiones, pero ojalá eso nos dé un pincelazo de cómo vemos las cosas nosotros en América Latina. Roberto, hablemos también un poco de la parte, digamos, política, social, incluso si se quiere filosófica, porque claro, de economía se habla mucho, pero del ambiente político que tú lo mencionaste en algún momento, tal vez no se está hablando tanto. ¿Tú cómo ves el futuro, de nuevo en Latinoamérica, respecto a las libertades que se están cercenando en este momento? Que a mí me causa mucha curiosidad algo, Roberto, y es que no es solo una cuestión que venga de esos gobiernos totalitarios que están imponiendo cosas, sino que fíjate que también hay gente que pide eso. Tú tienes, por ejemplo, gente que pide cuarentenas más estrictas, tienes gente, mi hermana, por ejemplo, que está en Colombia, me decía la semana pasada, a mí me da miedo salir, no porque me coja un policía, sino porque los vecinos me van a regañar o van a llamar a la policía porque no tengo permiso. Todas estas cosas extrañas que hemos visto, que incluso algunos hechos se pueden parecer a no sé, nos recuerdan a lo que pasaba en la Unión Soviética cuando sí, entre familiares se delataban. ¿Tú cómo ves estas pérdidas de libertad? ¿Crees que esto nos puede jugar para bien, que la gente se puede dar cuenta de lo que está pasando, o lo ves mal? En principio, es muy temprano para decidir, para determinar una conclusión adecuada.
pero creo que a estas alturas podemos decir que sí hay un riesgo definitivo de una ola autoritaria, por lo que Mauricio Rojas ha también dicho, una ola estatizadora. Vemos a un Pablo Iglesias en España, por ejemplo, pues ya abiertamente diciendo hay que estatizar toda la economía, ¿no? Un tipo que nunca salió de lo que son los 70s y los 80s de la Unión Soviética. Hay mucha gente que está pensando en América Latina también. Todo el frente progresista internacional que se ha formado va en esa dirección, en la idea de que hay que centralizar todo en una entidad de planificadores centrales que saben más que todos los demás. Y parte de la narrativa que esta ola autoritaria ha impulsado recae precisamente en el hecho que en los hechos que tenemos con las nuevas normas sociales, el hecho que te estén regañando por salir a las calles, el hecho que tu propia presencia dentro de la comunidad sea vista como un peligro. Entonces, esa norma social, digamos, que se ha incorporado, pues sería típica de una sociedad de zombies, pero no de una sociedad que busca el progreso. Entonces, algo que definitivamente tenemos que combatir. Aquí una de las grandes interrogantes es medir el costo del confinamiento forzoso versus el costo socioeconómico, le pongo socio para que no suene tan distante, ¿no? Pero el costo sobre la acción humana de gente, muchísimos millones de gentes y de familias en América Latina que viven día al día. Si nosotros vemos las cifras de desempleo, por ejemplo, en el caso de México, que es el que más conozco, evidentemente, pues se habla de 2 millones de desempleados de aquellos que están registrados en el Seguro Social. Pero ya un vicegobernador simpatizante del partido de López Obrador, de Morena, Jonathan Heath, dijo, realmente estamos hablando entre 14 y 16 millones, y esto es a mayo. Todavía viene lo peor. ¿Por qué? Porque la informalidad es un sector tan importante, ha sido una válvula de escape para América Latina en el pasado y ya no lo es. No lo es, ¿por qué? Precisamente por el congelamiento de esa parte de la oferta, por ese tsunami que también se llevó a la economía informal, a la migración ilegal, e incluso hasta las remesas. Es quizá nuestra única salvación ahorita son las remesas que pueden llegar de Estados Unidos y de Europa y de otros países, de Canadá, lo que está de los pocos lifelines que le están quedando a nuestros países. Entonces, ante eso hay que medir si no debemos realmente contemplar algún otro tipo de modelo o una transición. Y ahí es el liderazgo, digamos, el liderazgo de un presidente de Colombia, un presidente de Perú. Señores, ya dejaremos el confinamiento y vamos a transitar hacia un modelo más estilo Suecia, más estilo Nueva Zelanda, que acaba de declarar que se acabó la pandemia. Claro, quien quiera llegar a Nueva Zelanda está en cuarentena automática 2 semanas. Pero igual en Perú es un mes. En Perú es un mes, en Lima al llegar, y después a donde se desplace uno, digamos en Arequipe, tiene que estar otras 2 semanas. Entonces, pero por lo menos han logrado abatir la pandemia y ya empiezan a pensar, bueno, que haya turismo en Nueva Zelanda, que haya turismo entre Nueva Zelanda y Australia, ¿no? En el caso Sudamérica podría ser, bueno, turismo entre el cono sur, ¿no? Empezar a, bueno, quizá Brasil no. O bueno, no hemos mencionado Uruguay. Uruguay es un gran ejemplo. Uruguay es quizá el mejor ejemplo que podemos dar hoy en día de lo que ha sucedido en América Latina. Del punto de vista de la política económica, del punto de vista de las normas sociales. Así que creo que hay ejemplos reales que pueden contrarrestar esa paranoia social que es entendible, no lo estoy criticando, es muy entendible. Mis suegros viven en Colombia y están en las mismas, llevan 90 días en confinamiento y no quieren ver que sus amigos salgan a la calle porque el riesgo que están al que se exponen, pero también por el riesgo que pueden estar dándole a otras personas con las que conviven. Pero Vanessa, somos, como decía Aristóteles, animales sociales. En algún momento tenemos que regresar a la convivencia, que sea más bien con normas que respetan la sana distancia, que respetan el lavarse las manos, que respetan el cubrebocas. No quiere decir que vamos a llegar a los estadios y estar juntos revueltos y amontonados y gritando y tirándonos cerveza y demás. No, pero sí quiere decir que podemos por lo menos regresar al intercambio libre y voluntario de bienes y servicios, algo que sería equivalente a regresar a empezar a sacar esos barcos. Ya pasó el tsunami, bueno, sigue la marea muy alta, sigue la marea muy fea,
pero ya veamos cómo vamos a regresar a la normalidad. Roberto, hablemos de México. Según el Banco Mundial, que tú lo mencionabas ahora, México es de los países de Latinoamérica que más va a sufrir en cuanto a caída de la economía. ¿Tú cómo estás viendo esas cifras económicas para México? Pues mira, Vanessa, se habla de que puede ser una contracción del 8%, otra del 10%, otra del 12%. La verdad que a estas alturas, diferencias entre 8 y el 12 son, como dicen en inglés, distinctions without a difference. Es decir, son diferencias que no hacen diferencia porque va a haber un desplome bestial que nos va a tardar mucho tiempo en recuperarnos. Es un caso más o menos similar al choque que tuvimos en 1995. Después de la devaluación del peso con el famoso tequilazo. ¿Te acuerdas bueno, quizás tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo de la crisis del tequila, ¿no? Cuando nadie se esperaba una súbita devaluación, sucedió y una caída bestial de la economía mexicana en 1995. Enfrentamos un panorama similar ahora, pero es un panorama que además del congelamiento del lado de la oferta, el desplome de la demanda, la crisis económica, yo creo que va a ser arriba del 10% la caída de la economía mexicana, pero lo más tóxico no es la pandemia, lo más tóxico es la política económica que está impulsando el gobierno, que es completamente ideológica, que es un desdén completo a lo que es la cuestión técnica, el análisis de costo-beneficio, el ver las cosas con una cierta neutralidad. Todo nace de una previa concepción ideológica de lo que quiere el presidente. Recordarás esa famosa frase muy mexicana, me canso ganso, ¿no? Y ahora se atrevió a decir en abril que esta pandemia en una de sus famosas mañaneras le había caído como anillo al dedo. Incluso así hizo, ¿sí? ¿Por qué como anillo al dedo? Porque ahora voy a mostrar que mi modelo puede con todo, como si fuera el corrido o la famosa melodía del rey, de los mariachis, ¿no? Pero sigo siendo el rey, y aquí el que manda soy yo. Y ese caudillismo primitivo, retrógrada, que simplemente no compagina con el siglo XXI. Es un señor que él quiere regresar a los 70s, que él quiere construir una autarquía, la soberanía nacional como criterio para normar lo que es el mercado eléctrico, el mercado energético. Entonces, por ejemplo, en vez de utilizar los fondos que tienen el presupuesto para repartir ante las familias más pobres, tal cual estilo los cheques que están recibiendo en Estados Unidos, ¿no? O tal cual un ingreso solidario que algunos hablan en América Latina, o un impuesto negativo que también algunos otros especialistas hablan. En vez de ese tipo de ayudas, lo está invirtiendo en una refinería en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco. ¿Sí? 8,000 millones de dólares en un momento de pandemia, de la peor crisis que ha vivido México desde la Gran Depresión. Y luego a eso le sumas también todo el dinero que se está tirando que acaba de inaugurar la semana pasada, al Tren Maya, un tren que, por cierto, va a devastar todo lo que es la parte manglar y ecológica de la Riviera Maya. Y a eso le sumas, además, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Después de que canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahora quiere construir un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Y todo eso, dijo, es esencial. Esto es esencial porque esto es para el futuro de México. Y me llegó como anillo al dedo. Y claro, de ahí ya se ve que se les está acabando el dinero, entonces ya quiere expropiar las cuentas individualizadas de ahorros, ¿no? Que lleva un mercado de hace 25 años, ya está hablando de eliminar a órganos autónomos de competencia y de telecomunicaciones. La única visión salvadora, si tú quieres, la única luz en este túnel y en esta tempestad, es que está comprometido con el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que aquí llamamos el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y lo que en Estados Unidos se conoce como el USMCA, que se inaugura el 1 de julio. Realmente México, increíblemente, está en una posición privilegiada, porque ahora que varias empresas van a regresar de Asia y van a querer quedarse, digamos, más cercanos, y también con la tensión que existe con China y con Asia,
Es un gran momento en donde México se pueda posicionar como un hub estratégico del comercio, no tan solo en América del Norte, en todas las Américas. Se puede convertir en un punto logístico fundamental. Pero para eso, Vanessa, se necesita inspirar pues lo que cada inversionista pide, confianza. Y estoy hablando de inversionista desde la abuelita que tiene la tiendita de la esquina hasta los fondos multimillonarios y hasta aquellas empresas que quieren llegar a invertir en el largo plazo. Son como golondrinas, ¿no? Por eso le dicen golondrinas financieras. Pues llegan a un jardín y quieren un jardín que sea bonito, que sea tranquilo, que el jardinero les dé de comer, que las trate bien, que las apapache y que no llegue con un machete a tratar de cortarles la cabeza. Que parecería que eso es lo que está haciendo López Obrador hoy en día. Y es cada semana, Vanessa, cada semana hay un anuncio en donde se asusta a la inversión justo en medio de una pandemia. Entonces, vemos más la influencia de una política económica tóxica, profundamente ideológica, profundamente intolerante e iliberal, como la principal fuente del daño que está sufriendo México hoy en día. Roberto, andemos un poquito en eso que estás hablando de los empresarios, específicamente qué medidas se han tomado en México respecto a los empresarios para estos tiempos, porque vemos que en general en Latinoamérica los presidentes han intentado hacer una que otra cosa. En México no se habla mucho de eso, tal vez porque, claro, a López Obrador sales en los medios internacionales, sales a decir bobadas, entonces no sabemos cuál es la política respecto a los empresarios. No, es una política ideológica, es antiempresarial. Él tiene la visión que el empresario es este explotador del 1%, que además busca lucro y plusvalía, y eso de por sí ya es considerado inmoral, ¿no? Esto es como si fuera un tracto moral, ¿sí? Como si fuera San Benedicto, ¿no? El papá San Benedicto que le va a decir a todos cómo comportarse. Entonces, no ve, por ejemplo, que una empresa hotelera que tenga, no sé, 120 hoteles en todo México, pues está empleando a muchísima gente. Y que de eso dependen muchas cadenas productivas, y depende de la escolaridad de los niños, y depende del ingreso que traigan a la casa, y depende del sostén de todas las familias, en el estado de Nayarit, en el estado de Michoacán, en ciudades como Poza Rica, en Mexicali, en Yucatán, en Quintana Roo. No le importa. ¿Por qué? Porque no. El empresario que sufra, porque debe sufrir, porque es un neoliberal despiadado, ¿no? Una especie de tiranosaurio económico. Y no ve lo que hay detrás, que pues es la inversión del empresario la que sostiene el empleo. Entonces, en medio de la pandemia, se aventó la simpática aventura de llevar a cabo una de sus consultas populares, que son pues, completamente fabricadas y manipuladas, en un segmento del 2% de la población de la ciudad de Mexicali, en Baja California. Mexicali es una de las ciudades que ha explotado en los últimos 25 años del NAFTA por la tremenda cantidad de inversión, porque está cerca de la frontera. Hay muchísima inversión, y una de las inversiones recientes ahí es una planta cervecera llamada Constellation Brands, ¿sí? Es la que produce, son varias marcas, pero entre ellas está Modelo, la cerveza Modelo. Y hay una inversión de aproximadamente 1.9 mil millones de dólares. Ahora, se dice que la planta lo que iba a hacer era dilapidar los recursos hidráulicos de Mexicali. Mexicali, que es una zona en donde pues, llega a 50 grados, allá es peor que Barranquilla en Colombia durante el verano, entonces es un verano feroz, y se hablaba mucho de que iba a haber una dilapidación del recurso hidráulico. Sin embargo, ya existe un acuerdo, no tan solo que Constellation Brands iba a reponer toda el agua que tendría que utilizar para su planta, sino además iba a abonar a lo que es el recurso hidráulico de toda la comunidad. O sea, salía ganando toda la ciudad de Mexicali con un superávit de agua gracias a la inversión que estaba haciendo y el compromiso social de Constellation Brands. Llevó una consultita popular, salió que 70% quería que se fuera, además ilegal, que se fuera a Constellation Brands, y pues Constellation Brands ya había erogado casi $1,000 millones. Y esto, Vanessa, se va a ir a corte de arbitraje en la normatividad del nuevo Tratado de Libre Comercio, o el viejo.
Entonces le va a salir todavía más caro, porque va a perder. Eso es una expropiación de facto de la inversión de Constellation Brands. Entonces, y eso fue en abril. Desde entonces, repito, la nueva iniciativa que van ahora a expropiar las cuentas de los beneficiarios de las AFPs o las AFORES, como le decimos aquí en México, de los trabajadores, las cuentas de retiro. Yo creo que ni siquiera se dan cuenta de que una buena parte de esas cuentas de retiro tienen inversiones en certificados de la Tesorería Federal. Entonces, se va a expropiar a él mismo y se ha dado cuenta de esto. Es verdaderamente por el desdén técnico y por su preconcepción ideológica, ni siquiera se dan cuenta de estas bobadas, verdaderamente bobadas de que él se está haciendo harakiri a él mismo. Recientemente, en nombre de la soberanía eléctrica, lo que quiere hacer es desmantelar un mercado eléctrico donde hay una gran inversión por parte de renovables, sin un centavo de subsidio por parte del sector público. En la frontera del norte, en estados como Oaxaca, donde hay muchísimo viento, estado de Sonora, que hay muchísimo sol, ¿no? Toda esta inversión en energías renovables, y ahora se le ocurrió de que no, que iba a expropiar ese sector también. Ya en las cortes, ya ahorita ya se favorecieron a las empresas que habían hecho estas inversiones, pero nuevamente, si él llega y manipula las cortes para que echen atrás esos amparos, esto se va a ir a corte de arbitraje si quieres ser socio comercial de Estados Unidos y de Canadá, pues te tienes que atener a las reglas del juego de cómo vas a invertir y comerciar con Estados Unidos y Canadá. Y eso no se vale, es una expropiación de facto. ¿Y qué me dice a mí? Pues me dice... me dice López Obrador, vamos a construir un paraíso de inversión en México, pero llegas aquí, te golpea, ¿sí? Agarra la misma golondrina y le corta la cabeza a una, pues yo mejor me voy a otro destino. Y eso es parte de lo que está pasando. Y mucha gente está muy asustada ahora de las inversiones que ha hecho en México. La confianza, como sabemos en América Latina, la confianza es muy dura. Es un gran esfuerzo para construirla y es todos los días, se renta, la confianza se renta, todos los días hay que abonar a esa renta y esa factura, pero se pierde de un instante al otro y para recuperarla es dificilísimo, porque ¿quién le va a creer ahora? Es como Argentina y el default, ya parece ser una ley de la naturaleza, que va a haber un default de la deuda internacional argentina, ¿sí? Bueno, qué lástima que Argentina ya tenga esa reputación porque no le permite acceso a los mercados de capital. Aquí si perdemos el grado de inversión, el tipo de cambio se va a disparar, la inflación se va a disparar, y entonces además del desplome del crecimiento, regresamos a esas épocas de estanflación que caracterizaron la década perdida de los 80s. Roberto, ya para terminar, muchas veces, o bueno, algunas veces, y en Latinoamérica lo vivimos mucho con el socialismo del siglo XXI, arruinar un país puede resultar en cierto periodo de cierta forma conveniente para el tiranuelo que está en el poder, porque bueno, los arruina a todos, no tienen trabajo, les tira migajas y crea una red clientelar de gente que le sigue votando y le sigue acompañando. ¿Tú cómo crees que le va a ir a López Obrador con todo esto? Y bueno, en términos de López Obrador, te pregunto si crees que la pandemia le cayó como anillo al dedo o si todo esto no le va a funcionar. Hay algunos intelectuales públicos que han dicho, incluso me sorprende mucho lo que han dicho, pero pues ves hasta dónde nos ha brillado el accionar de López Obrador, que sus acciones o nacen de un desdén y desconocimiento por esta razón ideológica que tilda en negligencia criminal. Yo diría que es negligencia demencial hoy en día, ya no criminal sino demencial, o hay un plan con maña. Y el plan con maña es a la Pablo Iglesias, que él rápidamente se vio que el emperador no tiene ropa, ya sabemos cuáles son sus intenciones, la ola estatizadora de la que nos habla Mauricio Rojas, por ejemplo, y pues pensamos aquí que quizá el plan es llevar a cabo la estatización lo más que se puede, ¿no? Y ahorita ya sabíamos que se iba a ir por las cuentas individuales, ya sabíamos que iba a socavar la autonomía de los órganos reguladores, ahí viene el Banco de México, eso va a ser una pésima señal, y bueno, aquí
quizá la fortuna, antes decíamos el famoso dicho de Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. México, ahora podríamos decir, pues México, qué bueno que está tan cerca de Estados Unidos, no tan solo geográficamente, sino también comercialmente. Somos el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Y ahí tiene que haber, pues, gente en Estados Unidos, de manufactura, de los empresarios allá, de los inversionistas, de los propios políticos, que estén preocupados que aquí están haciendo lo que quieren con sus inversiones. Pero para acabar en un tono un poco más positivo, Vanessa, yo creo que es muy importante recordar que en América Latina tenemos a nuestra gente y esa gente son resilientes, están acostumbrados a vivir las crisis. Ya parece ser parte de nuestro gen, de nuestro ADN, ¿no? Cómo sobrevivir las crisis. Es casi que hasta nos da gusto. Por eso hacemos chistes de ello. Hay una cultura de risa alrededor de ello. Y hoy en día tenemos que confiar en eso porque sí vemos muchos ejemplos de cómo se está adaptando la gente. Entonces, la adaptabilidad es un valor fundamental. La velocidad, la forma en que se han reconfigurado las cosas, los propios mercados, con las tecnologías de comunicación que existen hoy en día, aún en la gente que vive en estratos de clase media baja, que probablemente va a acabar en la pobreza, gracias o derivado del desplome del crecimiento en varios de nuestros países. Vemos esa adaptabilidad, vemos esa velocidad, vemos ese genio empresarial, lo que Dietrich McCloskey llama entrepreneurial virtue. Y hay que creer muchísimo en que somos innovadores. No, innovación no significa la gran invención de Google o de Facebook o alguna nueva tecnología, o Elon Musk, que, bueno, vemos cómo fue la inversión privada la que llevó nuevamente al ser humano al espacio. No, también puede ser la innovación de crear un nuevo mercado, de encontrar un nuevo nicho, de ver ahora cómo vamos a conseguir o qué vamos a hacer para poder sobrevivir el día. Y ese genio empresarial, ese enorme talento reprimido por tramitología, reprimido por regulaciones, por autoritarismos, por burócratas nalgones que no les interesan más que vivir del Estado. Toda esa gente es la gente con la que hay que confiar que vamos a salir de la pandemia y vamos a salir con muy buenos ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas. Nuestro reclamo, y es el reclamo aquí en México ante el presidente, es déjame trabajar, no te pido nada más, no te pido dádivas, no te pido apoyos, no te pido que seas mi papi, nada más déjame trabajar. Contrario a la imagen, el latinoamericano es muy trabajador. Vaya, si puede con toda esa montaña de cosas que están en contra de ellos, ¿no? Justo ahora, en medio de una crisis, estamos viendo cómo salimos adelante y cómo incluso a pesar de la crisis nos damos tiempo para reírnos un ratito. Bueno, Roberto, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado, Vanessa, que estén muy bien.